Bueno, estamos recibiendo aquí en Relato a Manuel Campos Vidal. El diálogo que queremos tener en esta oportunidad tiene que ver con parte de su especialización, que tiene que ver con la preparación de debates, con los media training, con temas que habitualmente forman parte de la agenda que en Relato, en esta revista de comunicación política, solemos poner. El primero, el agradecimiento a Manuel Campos Vidal. Aquí es muy temprano en la mañana en Montevideo, es el mediodía en España. Es una buena oportunidad porque además lo encontramos en plena actividad académica, ¿es así, Manuel? Exactamente, estamos en un curso de comunicación, en este caso para una empresa que es una multinacional francesa que está en todo el mundo. Tenemos confidencialidad y por tanto no la identifico, pero formar en comunicación a directivos de multinacionales, a políticos, a estudiantes, a emprendedores, incluso a niños, para que hagan mejor los exámenes, forma parte de nuestra actividad principal, sí. Ujú. En este caso tiene que ver con comunicación oral o con comunicación no verbal. En realidad todo se conjuga, ¿verdad? Sí, la comunicación es un todo. Uno puede decir un contenido muy bueno, pero y decir, por ejemplo, tengo mucho interés en esta entrevista, pero yo estoy mal sentado o estoy en una posición realmente poco interesada, mi comunicación no verbal no sería coherente con la comunicación hablada. Por lo tanto, hay que buscar una coherencia y cuando uno avanza en comunicación, la comunicación es un todo, efectivamente. Ujú. Vamos a justamente hablar de eso, de la preparación de los voceros, la preparación de los debates. Eh, Preguntarle justamente, ¿no? El auge de los medios de comunicación, la importancia de las redes sociales, han hecho que, por ejemplo, la materia que nos interesa más a nosotros, que son los políticos, deban adaptarse a esta nueva situación. ¿Qué tan importante resulta hoy entonces preparar a los voceros en los partidos políticos, pensando en campañas, pero pensando también en comunicación de gobierno, en comunicación de gestión? ¿Por dónde ve esa importancia y esa necesidad hoy? Es que si no se gana la batalla comunicativa, es prácticamente imposible ganar la batalla política. Hay que contar bien las cosas, hay que generar confianza, hay que asentar las ideas principales, los titulares en la mente de las personas que nos escuchan y solo así venderemos, si estamos en una empresa, nos comprarán con votos y nos darán la confianza para que gobernemos en un país o en un ayuntamiento o donde sea. Si no ganas la batalla política no la vas a ganar nunca si no has ganado la batalla comunicativa. Parece muy sencillo y sin embargo, en casi todas las noches electorales escuchas declaraciones del tipo, bueno, lo hemos hecho bien, no es que lo hayamos hecho mal, lo que pasa es que no hemos sabido comunicarlo. Hombre, eso ya lo dijo usted hace 4 años cuando perdió, o a lo mejor hace 8 o hace 12. Si tan claro lo tiene, dedíquese un poquito a la comunicación y verá cómo le van mejor las cosas. Formar voceros para los gobiernos, ¿qué importancia tienen y qué responsabilidad tiene ese vocero de gobierno? Bueno, la realidad es la percepción de la realidad. Así que si un gobierno hace muchas cosas, pero no las cuenta bien o envía, como muchas veces sucede, a un vocero o una vocera que no está a la altura de las circunstancias, crearíamos una realidad distinta. Por tanto, la realidad es la percepción de la realidad. Es decir, hay que gobernar bien, pero hay que saber contarlo, o de lo contrario perdemos oportunidades. Sabes tú, Manuel, que nuestra revista se llama Relato y justamente por eso consultarte por ese concepto, la creación del relato. ¿Qué tan importante es y cómo se construye relato de gobierno? Un relato no se construye solo con una acción, se construye con una trayectoria, es una generación de confianza, es la instalación en ese discurrir de la actualidad y de las decisiones que se van tomando, instalar ahí la confianza de miles o de millones de personas, ¿no? Por tanto, el relato es fundamental. A veces, yo cito, por ejemplo, a Josep Borrell. Josep Borrell es uno de los políticos más importantes de Europa, es vicepresidente de la Unión Europea, es el alto representante para asuntos exteriores y seguridad. Ha tomado, digamos, una importancia fundamental su puesto como consecuencia de la guerra de Ucrania. Y él suele decir que no está
bien escrito el relato de Europa, ni siquiera para los europeos. Por lo tanto, comprender la importancia de Europa es un asunto absolutamente vital para que no suene como algo extraño, como algo que está ahí, pero que no es decisivo en la vida de los italianos, de los franceses, de los alemanes, de los españoles o de cualquiera de los habitantes nacionales de los 27 países que integran la Unión Europea. Es absolutamente fundamental y en estos momentos más. Y es interesante ver cómo él dice, hay que escribir mejor el relato europeo. Yo diría que el relato europeo se está escribiendo de una forma precipitada, pero en todo caso bienvenido sea, como consecuencia de los desafíos tan espectaculares a los que la Unión Europea, en general todo el continente, está siendo sometido como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Putin. ¿Puede un relato incluso mejorar la gestión de un gobierno, estar por encima de lo que un gobierno hace? ¿Que se cuente mejor, por ejemplo? Puede ser, pero las ventas de humo suelen tener sus limitaciones. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y después contarlas bien. Contar por encima de lo que se ha hecho, pues puede tener una efectividad práctica inmediata, pero cuando se descubre también tiene un castigo. Hablemos ahora de los debates, otro de los temas que sabemos que usted ha tenido una relevancia, una preparación muy importante allí. Eh, Hay países que tienen la obligación constitucional de celebrar debates en el periodo electoral y la consulta que le quiero hacer es cuál es el aporte de un debate en un proceso democrático y cuánto pesa el debate en una elección. Yo creo que los debates son fundamentales. Como dice Alan Schroeder, un debate no es una pugna dialéctica sin más. Un debate es una selección de personal. Así que entre uno u otro, los electores con su voto apostarán, contratarán para el puesto de director general de Uruguay S.A. o de España Sociedad Anónima a ese personaje o al otro. Por lo tanto, en primer lugar, hay que decir que es una selección de personal. Y en segundo lugar, yo creo que los debates siempre fueron importantes, pero lo son mucho más ahora como consecuencia de la existencia de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, a través de los algoritmos que las gobiernan, lo que hacen es poner a muchas personas en relación con afines. Por lo tanto, los de la izquierda o los de la derecha, los nacionalistas o los antinacionalistas, normalmente tenderán a hablar con los de su propia sensibilidad. Sin embargo, un debate es muchas veces el único momento en toda una campaña electoral en el que se cruzan, porque están atentos todos, los partidarios de uno y de otro candidato. Así que si los de Hillary Clinton, por poner un ejemplo ya pasado, pero que no suena a todos, solamente hablaban con los de Hillary Clinton y los de Donald Trump, con los trumpistas, bueno, luego en los debates es el único momento en que todos hablan. Así que esa transversalidad está precisamente en ese enfrentamiento dialéctico que no deja de ser pues, un espectáculo televisivo, político, como es el debate. Y ahí es donde también hablamos de la necesidad de la preparación de un debate, porque tal vez la gente que esté viendo esta nota, que no esté especializado en comunicación política, crea que el político llega al debate tal vez preparado en algunas respuestas, en algunos temas, pero no sepa que atrás de eso hay también una preparación de su postura y de todo un entrenamiento que supera mucho más lo que va a decir, sino también el cómo lo va a decir. Sí, y normalmente en la historia de los debates que hemos venido promoviendo en España, incluso yo he participado, aunque no era el moderador obviamente, en la preparación de debates en Chile, en México y en otros países, aquellos directivos de las campañas electorales que no le conceden espacio a la preparación del debate están llevando a sus patrocinados a un error y desde luego probablemente a una debacle, ¿no? El primer debate que se hizo en la historia de España fue entre Felipe González y Aznar, debate televisado que tuve el honor de organizar y moderar en Antena 3. Era en mayo de 1993. Felipe González el día anterior viajó a las Islas Canarias, que están a casi 2.000 kilómetros de Madrid,
Y además estuvo en dos islas distintas, porque dio un mitin en Tenerife, después lo dio en Las Palmas, después volvió a Madrid, encima tuvo una avería en el avión, terminó tarde, etc. Total, al día siguiente él perdió el debate. Y perdió el debate no solamente por el cansancio, sino también porque no se lo había preparado suficientemente. Probablemente subestimó a su opositor. Ya entendió el mensaje. A la semana siguiente hubo otro debate en otra cadena de televisión y Felipe González ganó ampliamente el debate. Yo creo que esa lección ya está aprendida y los directores de campaña suelen dejar el día anterior o incluso más que el día anterior, no solo para preparar el debate, sino además también para descansar al candidato y que llegue en buenas condiciones y no agotado. Y eso que le decía, la preparación de las cámaras y la comunicación no verbal. Ahí también hay todo un entrenamiento que se ha visto mucho, los que hemos tenido la oportunidad de ver debates, como cualquier movimiento físico o cualquier mirada bien utilizada hacia la cámara es estratégica para dar el mensaje. Es muy importante eso, incluso los planos de escucha. Quiero decir que mientras está hablando la otra persona, pueden pincharte a ti en la cámara y estar en una actitud pues, que no sea, por ejemplo, decorosa. Es muy famoso el momento en el que George Bush padre, en un debate con Clinton y con aquel empresario, pero era un debate a tres en aquel caso, se le sorprendió mirando el reloj, ¿no? Simplemente este plano, mirando el reloj. Y estaba hablando Clinton en aquel momento y Bush durante 2 segundos se le captó mientras miraba el reloj. ¿Qué dedujeron de ahí los espectadores? Que tenía prisa, que estaba incómodo, que estaba rezando para que aquello se acabara, lo cual reforzó la idea de que perdía el debate, cosa que por otra parte era cierta. Pero ese gesto, captarlo en esas circunstancias, no estar atento a que no se puede hacer ese tipo de movimiento ni ningún otro que salga de la más estricta normalidad, lo que había hecho era perjudicarle. ¿Y qué pasa, Manuel, en el post-debate? ¿Cómo podemos utilizar en nuestra campaña electoral el resultado de un debate si, por ejemplo, no fue bien? ¿Qué sugerencias tienes? Normalmente hay encuestas que se hacen sobre quién ha ganado el debate que por necesidad de computar los resultados se toman en la primera mitad del debate solamente, no en su conjunto. Los partidos políticos están muy atentos a preparar la idea de que hemos ganado el debate, haya resultado como haya resultado. Y es normal que se generen pues, distintos programas de televisión a continuación entre los comentaristas, ¿no? Es difícil, porque la ciudadanía lo ha visto. Y si la ciudadanía lo ha visto, y en España son 10 millones o 12 los que ven un debate, en otros países pues la proporcionalidad, digamos, sería como la cuarta parte de la población, como la quinta parte de la población, es muy difícil que un post-debate corrija la impresión del debate, porque la ciudadanía yo creo que es bastante más inteligente de lo que se cree en general el mundo político y el mundo periodístico, por cierto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también hay que estar atentos al predebate y al post-debate, no solo al debate. Ya que estamos hablando entre comunicadores, periodistas, quiero plantearle un tema breve, pero que no es menor, que es el auge también de las campañas de desinformación o las fake news que están marcando nuestra agenda hoy. ¿Qué efectos cree usted que puede tener una efectiva o intento de efectiva campaña de desinformación o de fake news en una campaña electoral? ¿Qué tanto lo afecta? ¿Qué tanto puede cambiar un resultado electoral, una estrategia de desinformación? Bueno, desgraciadamente eso existe, eso se fomenta. Hablaba yo una vez con una periodista de Águila, de La Lupa, que es una agencia brasileña, de cómo había una gran inversión en medios, una gran inversión de personas y en redes sociales, precisamente para generar desinformación. Eso es una perturbación y afortunadamente eso influye, que duda cabe, pero es muy positivo y es muy interesante que en distintos países vayan surgiendo agencias o fundaciones, como en el caso de España,
que están dedicadas precisamente a poner claridad allí donde otros generan desinformación. Y esas agencias de desmentir lo que podrían llamarse fake news, pero que es una incorrección, porque si es falsa ya no es noticia, deberían tener apoyo gubernamental y deberían tener apoyo de la sociedad civil, porque tener una información clara y no contaminada es absolutamente vital. Lo último, Manuel, sobre el escenario político español. Quisiera una reflexión suya sobre el escenario de estas elecciones andaluzas que acaban de concretarse y cómo puede afectar esto el tablero político nacional en estas horas. En Andalucía ha ganado la derecha, el Partido Popular, y por primera vez en 40 años. Es decir, no hay en toda la democracia una victoria por mayoría absoluta de la derecha en Andalucía, y sí bastantes de la izquierda, particularmente del Partido Socialista. Desde ese punto de vista y para esa comunidad es un vuelco sin precedentes. Otra cosa es que la extrapolación al tablero nacional, que en parte va a tener eficacia, debería ser medida, y hay muchos comentaristas que inmediatamente han dicho, bueno, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está liquidado. Yo creo que Pedro Sánchez está en dificultades, incluso he llegado a escribir un artículo diciendo que Pedro Sánchez puede ganar la Champions League, pero puede perder la Liga, en el sentido de que le van las cosas muy bien en Europa, pero sin embargo puede perder las elecciones en España. Pero entre estas elecciones y las nacionales, salvo catástrofe, entre las de Andalucía y las nacionales, todavía en mayo del año próximo va a haber unas elecciones municipales en los 8.137 municipios que tiene España y también en 13 de las 17 autonomías, donde algunas de ellas las va a ganar el Partido Popular, que duda cabe, otras se supone que las van a ganar pues, otras fuerzas políticas, entre ellas el Partido Socialista. Quiero decir, resumiendo, la situación de Pedro Sánchez y por tanto del gobierno de España hoy es más difícil, es más apurada claramente que antes de las elecciones andaluzas. Pero los partidos tienen que jugarse. Y los partidos de fútbol, quiero decir, en los partidos... y no se puede adelantar el resultado hasta que se pite el final. Por lo tanto, situación difícil para Pedro Sánchez, pero no está liquidado. ¿Y tiene usted una explicación para el crecimiento de Vox y las ultraderechas a nivel internacional? ¿Por dónde va ese descontento? ¿Se canaliza un descontento de la población con este tipo de movimientos o es otra la lectura? Yo creo que hay un empobrecimiento y unos apuros de las clases medias en los países, los que la tenían, claro, que otros desgraciadamente no habían llegado a consolidarla, y personas que estaban pues, en un nivel de vida razonable, suficiente, se han encontrado como consecuencias de las crisis o como consecuencia del COVID o como consecuencia de tantas otras alteraciones y turbulencias, se han encontrado en el límite de la pobreza. Y eso genera una reacción verdaderamente airada, que encuentra su espacio en los ámbitos de propuestas políticas más radicales, populistas, a veces de izquierda, casi siempre de derecha, pero que en todo caso no se puede responder a un problema complejo simplemente con un par de frases, ¿no? Lo que hemos visto precisamente en Andalucía es que en un parlamento de 109 escaños, la ultraderecha de Vox ha subido 12 a 14. Es un progreso, pero nada que ver con lo que ellos esperaban. Y sobre todo ha habido una contención, simplemente porque el Partido Popular ha recuperado posiciones. Entonces yo creo que en el caso de España esto lo vamos a ver así, pero en todo el mundo hay una inestabilidad, hay una disconformidad de la ciudadanía respecto a cómo van las cosas en la política y muchas veces pues, se expresa en el crecimiento de todos esos partidos. Profesor Manuel Campos Vidal, gracias por haber estado con Relato y por permitirnos compartir su conocimiento en estos temas. Pues un placer y espero que desde la propia Next Educación, donde tenemos un
un máster de comunicación política avanzada, estaremos atentos también a su publicación, porque nos interesa seguir lo que sucede en todo el mundo. Por suerte, nosotros tenemos alumnos de hasta 17 nacionalidades, y eso nos hace, por ejemplo, pues que hayamos estado muy atentos esta semana a las elecciones de Colombia, por supuesto a la segunda vuelta de las elecciones francesas, pero también nos interesa, por supuesto, lo que pase en Uruguay, en el Cono Sur y en general en el mundo. Así que desde Next está muy bien esta entrevista para que nosotros focalicemos y localicemos su publicación. Es muy Y bueno felicidades. que usted nos cuente, Manuel, entonces, cómo pueden encontrarnos en redes sociales, tanto a usted como a su universidad, para que la gente que está viendo esta entrevista vaya a buscar información, por ejemplo, sobre Next. Sí, pues Next, palabra inglesa, ¿no?, que es próximo. Next Educación, usted lo puede encontrar en las redes sociales, en la web, nexteducación.com, ahí nos encuentran. Ahí tenemos un diálogo político muy interesante a través de un máster oficial en comunicación política. Y nos gustaría mucho, aprovecho para decirlo, el mantener una relación con ustedes porque apreciamos el trabajo que están haciendo. Gracias, Manuel. Un saludo.